Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks y este día continuamos con nuestra lectura de Jeremías capítulos 28 al 30, la falsa seguridad y la promesa de restauración. En esta porción del libro de Jeremías vimos cómo Dios utiliza al profeta para confrontar a los falsos profetas que ofrecían unos mensajes de paz y de seguridad que eran mensajes engañosos para el pueblo de Judá, mientras que la realidad del juicio divino era inevitable. Dios anuncia esperanza futura, a pesar de la destrucción que traerá el exilio en Babilonia. Él continúa prometiendo restauración, retorno y un futuro de esperanza para su pueblo. Y esto nos demuestra que la obediencia a la verdad de Dios siempre supera los mensajes que simplemente buscan complacer o tranquilizar a las personas. Vamos a comenzar. En Jeremías 28 leemos: el profeta que se atreve a hablar palabra en mi nombre y cuya palabra no se cumple, ese profeta ha hablado palabra vana. Jeremías estaba reprendiendo a los falsos profetas. En este momento, Hananía, quien aseguraba que Babilonia sería derrotada y que el exilio de Judá terminaría de inmediato, cosa que era falsa. Jeremías advertía que solamente los mensajes de Dios eran mensajes basados en la verdad y que esos mensajes se cumplirían, poniendo en evidencia a los falsos profetas, ya que ellos generaban una confianza del pueblo, que era confianza equivocada porque todo era falso. No todo mensaje, mis amadas, que suena agradable viene de Dios. Y es que hay muchas personas que les encantan venir, por ejemplo, a orar, a pedir palabra, esperando en todo momento recibir cosas buenas. Y tan pronto se habla la verdad que ya está escrita en las escrituras, es así como que o no me gusta o es muy difícil, es muy complicado y se alejan de Dios. La realidad es que la obediencia a la verdad puede ser muy difícil, pero es esta la única manera, mis amadas, en que podemos ser protegidas y la única manera en que nuestras vidas pueden ser guiadas hacia la verdad. Vemos cómo Miqueas denunciaba la injusticia en Israel y otros líderes en el pueblo lo ignoraban. Y esto muestra que la verdad no siempre es popular. Como lo mencioné anteriormente, la verdad es usualmente rechazada porque es difícil y la mayor parte del tiempo nos enfrenta cara a cara con nuestra cruda realidad y nuestro pecado. Y todo esto no son simples historias del pasado que encontramos en las escrituras. Ahora podemos ver estas situaciones en donde los líderes o gente que es muy influyente prometen soluciones rápidas a todos esos problemas que son difíciles, que son complejos, sin tener bases reales. Y podemos hablar de todas esas personas que se promueven en un momento, prometiéndole al pueblo una infinidad de cosas, sabiendo que no van a hacer nada de lo que están prometiendo. ¿O qué hay de aquellas personas que ofrecen atajos financieros o consejos de salud sin fundamento? Y el problema más allá del ofrecimiento de estas personas, que es equivocado y es falso, es la decisión de seguir a estas personas, de creer en estas personas, ya que todo eso pudiera resultar, como en la historia que acabamos de leer de Babilonia, en consecuencias negativas, en problemas, en desilusión, en decepción, en odio, ya que nos demos cuenta de que lo que la gente prometió nunca sucedió. Este ejemplo que nos brinda Jeremías es para aprender a discernir bien, para buscar la guía de Dios y para dejar de continuar viviendo engañados por mensajes cómodos, por mensajes atractivos que nos llenan de ilusión y que son simplemente mensajes superficiales, promesas que jamás se van a cumplir. Y es que solamente en Dios hay verdad. Por eso también debemos de dejar de buscar esa saciedad en las cosas que suceden en el mundo, porque siempre va a haber falsos profetas que hablen de sus verdades que están totalmente lejos de la verdad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. En Jeremías 29 leemos: porque así dice el Señor, cuando haya pasado 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré sobre ustedes mi promesa de bien y no de mal. En este momento vemos cómo Dios consuela a los exiliados en Babilonia. Él les aseguraba que ese castigo que estaban sufriendo era temporal
y que habría una restauración y un futuro esperanzador. Y aunque estaban muy lejos de su hogar, enfrentando mucho sufrimiento, Dios nunca los abandonó. Y esto nos recuerda, mis amadas, de nuevo, que las dificultades en nuestra vida no significa que Dios nos ha abandonado. Hay que recordar que Dios mantiene un plan de redención y de restauración y que los procesos muchas veces son necesarios ya sea para nuestra vida o para testificar a los demás. En la Biblia vemos cómo los israelitas regresaron del exilio y reconstruyeron Jerusalén y el templo de nuevo. En Esdras 2:1 vimos cómo los israelitas regresaron del exilio y reconstruyeron Jerusalén y el templo de nuevo, mostrando que la paciencia y la obediencia a Dios siempre va a producir fruto. Vamos a pensar en esas personas en las que tal vez están viviendo algún problema, perdieron tal vez el trabajo, tal vez están en medio de alguna enfermedad, de algún cáncer, de algo que se dijo que era incurable, atravesando un divorcio, una ruptura familiar. Este versículo, mis amadas, nos recuerda que Dios tiene un plan incluso en los tiempos difíciles, cuando no lo podemos ver, cuando nos sentimos abandonadas, cuando no hay solución. Mantener la fe es la llave que mantendrá siempre nuestra paz y nuestra fortaleza. Actuar con perseverancia puede traer restauración a nuestras vidas. Eso permitirá que nosotros podamos ver esas nuevas oportunidades que Dios nos da, aunque no veamos ese final inmediato. Hay que recordar que los procesos siempre, en todo momento, cuando los caminamos de mano de Dios, nos permitirá llegar a ese tiempo de restauración y descanso. Gloria al Señor por su cuidado. En Jeremías 30 leemos: Yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, declara el Señor, porque te llamaron la rebelde, desamparada, la que el Señor no olvida. Dios prometía sanidad. Él prometía restauración a esa nación rebelde, a pesar de sus tantos pecados y su gran rebelión. Y es que la misericordia de Dios, amadas, permanece activa. La misericordia de Dios está disponible para todos aquellos que regresan a Él. La restauración de Dios es posible, incluso para todos aquellos que se han desviado, que se han olvidado de Dios, que han rechazado su llamado, porque Dios, por más que tú lo quieras pensar, jamás olvida a su pueblo. La Biblia nos narra cómo después del cautiverio los exiliados pudieron testificar la fidelidad de Dios. Y para nosotros, cuando hemos cometido graves errores y enfrentamos consecuencias por nuestras malas decisiones del pasado, este versículo se convierte en una esperanza para nosotros, para poder comenzar a creer de nuevo en que es posible la reconciliación. Es posible ser renovados si buscamos la presencia de Dios sinceramente. Y es que hay tantas situaciones que se presentan en nuestras vidas que, por ejemplo, nos hacen perder la confianza, o cuando cometemos ese grave error que destruye nuestra reputación, no hay que perder la fe. Debemos de creer que Dios puede reconstruir nuestras vidas si comenzamos a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar a los demás, si comenzamos a trabajar con integridad. Esta es la gran verdad. Debemos de admitir nuestro error, de arrepentirnos y de buscar la ayuda divina y la ayuda de nuestra comunidad, sin olvidar que en Dios, mis amadas, tenemos esperanza. En Hebreos 10, 23 al 25 leemos: Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hay que animarnos unos a los otros. Aquí escuchamos las palabras de Pablo, que le escribía a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución. Les recordaba que la fidelidad de Dios y la importancia de sostenerse mutuamente en la fe. Y es que, amados, la fidelidad de Dios prometida en Jeremías la vemos reflejada el día de hoy en la vida de todos los creyentes. Porque aunque tú y yo enfrentemos cualquier tipo de prueba y situación, podemos mantenernos firmes en la esperanza de que Dios va a cumplir su palabra y, justo como lo dice la Escritura,
podemos tener esa comunidad de fe que nos apoye y que nos anime en esos momentos de dificultad, en los que tal vez no nos sentimos tan firmes como deberíamos. Este pasaje nos demuestra que la esperanza, mis amadas, se sostiene en Dios y en el amor y apoyo mutuo. Así que si estás resistiendo tener esa comunidad, esos grupos de fe, recuerda las palabras de Pablo. Porque contrariamente de la manera que pensamos y que muchos de nosotros practicamos de aislarnos cuando tenemos problemas, el abrirnos y llenarnos de esa fe de otros hermanos, de otras personas, nos va a reanimar en apoyo mutuo, dice la Escritura. No hay que olvidarnos que Dios nos habla, nos fortalece y nos da esa oportunidad de crecer espiritualmente en esa comunidad. El día de hoy te pregunto, ¿confías en que Dios tiene un plan de restauración incluso en medio de tus errores y dificultades? ¿Cómo puedes sostener a otros en la esperanza y promesas de Dios? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, Señor de gran misericordia. Gracias porque aunque el mundo nos ofrezca una seguridad casi siempre engañosa, tú continúas siendo fiel y justo. Te alabamos, Señor. Padre, ayúdanos a discernir tu verdad. Ayúdanos a vivir en obediencia a tu palabra y a mantener la esperanza en tus promesas de restauración. Padre, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos guíes para saber cómo animar a los demás a confiar en ti en medio de sus procesos, en esas pruebas o incertidumbre que tú permites que sucedan en sus vidas. Te pedimos que tú continúes siendo nuestra fortaleza y nuestro sustento y esa luz divina que alumbra cualquier oscuridad. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amadas, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.